cuando se aplica la regla de la cadena. A ver, poquito recordando qué hemos visto hasta el momento sobre derivadas. Hemos visto la definición. La derivada es un límite y se calcula aplicando los métodos de los límites que hemos visto antes. Pero ese cálculo es largo. Entonces, a partir de esa definición y de los límites, lo que se tiene son lo que se llaman reglas de derivación, que son formulitas, ¿no? Y con esas formulitas la derivación es práctico. Ahora, pero hay funciones donde esas reglitas no funcionan directamente. Entonces, a ver, y ahí entran en escena la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica a funciones compuestas. A funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Fíjense, esto es una función compuesta. Y función de otra función. A esto llamamos función compuesta. Dentro de f tenemos otra función. A ver, por ejemplo de este tipo de funciones. A ver, seno. Fíjense, dentro del seno voy a poner una raíz cuadrada. ¿Ok? Fíjense, esta es una función compuesta. Tengo el seno, dentro del seno tengo una raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada tengo un polinomio, dos veces compuestas. Y así tenemos varias funciones compuestas. A esta función compuesta, ¿qué método de derivación le puedo aplicar? Directamente no hay. Ahí entra en escena la regla de la cadena. A ver, ahora, ¿cómo funciona la regla de la cadena? A ver. Ya. Si y es una función compuesta. Entonces, la derivada de esta función, es decir, y' es igual a f' multiplicado por la derivada de g de x. Esta formulita tan sencillita es la famosa regla de la cadena. ¿Ok? A ver, esto lo vamos a enfocar de otra forma. A ver, sea, fíjense acá. A esta función interna yo le voy a llamar u. Estoy creando una variable intermedia. Entonces aquí voy a tener y función de u, donde u es igual a g de x. Entonces, aquí se digo, voy a utilizar la otra notación, la derivada de y respecto a x. Esto es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Okay, fíjense, esta formulita es equivalente a esta. Esta es la directa y esta es, digamos, la más trabajada.
Ambas fórmulas son absolutamente equivalentes. A ver, una forma práctica de ver la regla de la cadena es el siguiente enfoque. Aquí yo tengo la función compuesta, y función de g. O lo que hemos utilizado acá, tengo f función de u, ¿verdad? Entonces, fíjense acá. A ver, vamos a cambiar el colorcito. La función f es la función externa. Y g, o esta variable que hemos creado, es la función interna. Entonces, fíjense, para aplicar la regla de la cadena, es bueno identificar cuál es la función externa y cuál es la función interna. ¿Por qué? Fíjense acá. Si vamos a la formulita, acá, la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Fíjense, es igual a la derivada de la función externa, aquí está, por la derivada de la función interna. Entonces vamos de lo externo a lo interno. ¿Ok? Así es como funciona la regla de la cadena. A ver, vamos entonces a hacer un ejemplo. A ver, antes tal vez de pasar a los ejemplos, fíjense acá. Esta estructura. Aquí tengo y función de u, que es esto. Y aquí tengo u función de x. Así es como la estructura de esta función. Aquí hemos creado esta variable intermedia. Una variable intermedia. ¿Ok? Fíjense acá. Acá yo calculo la derivada de y respecto de u. Es esta derivada. En esta rama yo calculo la derivada de u respecto a x, que es esta derivada. Y la derivada de y respecto a la variable final, este vendría a ser la variable final. La variable final. Entonces, para calcular la derivada de y respecto a la variable final, esto había sido igual al producto de estas dos derivadas, que es esto. Otra forma de ver. Ya, dejamos entonces eso y vamos a ver ejemplos. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las funciones son compuestas. Entonces, permanentemente tenemos que aplicar la regla de la cadena. A ver. Calcular y' de las siguientes funciones. No se olviden que y' es la derivada de y respecto a x. ¿Sí?
las diferentes notaciones. A ver, entonces, 1. Tengo y igual x cuadrado más 1 elevado al cubo. Fíjense, esta es una función común y cociente, ¿verdad? Pero esta función es una función compuesta. Esta es una función compuesta. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Qué regla de derivación podemos aplicar acá? Así directamente. Ninguna. Podríamos aplicar así las reglas directas, tal vez desarrollando este cubo, expandiendo esta expresión. A ver, esperemos que no nos falle el internet. Che, qué tontera. Me están siguiendo, ¿no? ¿O se han dormido? A ver, chicos, no les escucho ni respirar. No la, sí la. A ver, es una función compuesta, les decía. No. Aquí tenemos una función compuesta. Fíjense acá. Aquí tenemos una potencia. La base de esta potencia es otra función. A ver, esperemos que... Ay, realmente me enferma cuando pasan estas cosas. Esto me pasó ya ayer. No he podido grabar. Aquí tengo lo que les decía, una función compuesta. Aquí tenemos una potencia y la base de la potencia es un polinomio. ¿Ok? A ver, vamos a ir con otro colorcito. Esperemos que... Fíjense, aquí tengo... A ver, ¿cómo hacemos? Fíjense. A este yo le llamo U. Entonces, ¿qué tengo acá? Y U al cubo. Donde U es x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Aquí sí tengo una potencia en su forma básica. Aquí tengo un polinomio. Entonces, aplicando la regla de la cadena, ¿cómo sería esto? A ver. Aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena. La derivada de y respecto a x. Vamos a anotar la formulita completa. Esta derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. A ver, entonces acá. Esta derivada. Y respecto a u. Va a ser 3u al cuadrado. Por u respecto a x. Va a ser
2x. Volviendo a la variable original, fíjense, 3. U para nosotros es esto, reemplazo u, esto es al cuadrado, multiplicado por 2x. Entonces, esto es la derivada de y respecto a x. ¿Ok? Así es como funciona la regla de la cadena. Pero en la práctica funciona esto de otra forma. O sea, no hacemos este cambio de variable, no creamos esta variable intermedia. Esto lo hacemos en forma mental. A ver, fíjense cómo funciona eso. Si observamos este resultado, aquí yo tengo, a ver, voy a hacer con otro colorcito. A la función interna nos le hemos llamado g de x, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo, fíjense, a ver qué cosa quiero mostrarles, a ver un cachito. A ver. Entonces fíjense, esto es la derivada de la función externa. Y esto es la derivada de la función interna. Entonces este resultado es resultado de esta formulita. De esta formulita. Fíjense acá. Aquí tengo la derivada de la función externa multiplicado por la derivada de la función interna. Esta es la fórmula que aplicamos en la práctica. Esta es la fórmula directa. ¿Okay? A ver, vamos a ver nuevamente. Volvemos a nuestro ejercicio. Y fíjense, a la función externa le hemos aplicado la regla de la potencia directamente. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, uno parecido. 2. No. Lleno más haremos. Y a ver. Y igual. 3x más x cuadrado elevado a la quinta. ¿Ok? Ya sabemos, esta es una función compuesta. Función compuesta. Es idéntico a la anterior. Fíjense acá. Tengo una potencia y la base de la potencia es un polinomio. ¿Verdad? Entonces aquí a esta función interna mentalmente yo le he llamado u. Bueno, le he llamado u en el anterior ejercicio. Ahora mentalmente yo le llamo u. Entonces voy a tener u a la quinta. ¿Verdad? O esto es la función g. Fíjense entonces. Y'. La derivada de la función externa. En este caso la función externa es la potencia. Se aplico la regla de la potencia. Baja el exponente. La base se mantiene. Fíjense, su base compuesta se mantiene. Y a su exponente les reduzco en 1. Entonces esto queda 4. Fíjense, acá estoy aplicando la regla de la potencia. Ahora, multiplicado por la derivada de la función interna. La función interna es esta base. Entonces, esto va a ser 3 menos 2x. Pues hemos aplicado esto de acá, fíjense. Todo esto es esto, es decir, la función, hemos aplicado la regla de la potencia, hemos aplicado la derivada de la función externa.
Y esto es la derivada de la función interna. ¿Ok? A ver, vamos a otros ejemplos. Y igual. Fíjense, es una función común y corriente, pero que permanentemente aparecen los problemas. Y para nosotros es una función compuesta. Aquí tengo la raíz cuadrada y fíjense, el radicando de esta raíz cuadrada es un polinomio, es una función compuesta. Entonces, la función externa, ¿cuál es? Es la raíz cuadrada. La función interna es el radicando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos acá y'? ¿Cómo aplicamos la regla de la cadena? Esto podemos escribir de la siguiente forma. Fíjense, 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio, ¿verdad? Con esta raíz cuadrada llevamos a su forma exponencial como exponente fraccionario. Entonces aquí fíjense, la potencia es la función externa y la base la función interna. Entonces, aplicando la regla de la cadena, derivamos la función externa, la potencia. Baja el exponente, la base se mantiene, y a su exponente le reducimos en 1. Esto va a ser menos 1 medio. Ahora, multiplicado por la derivada de la función interna. Y eso va a ser ¿cuánto? Menos 2x. Entonces, fíjense acá, nuevamente acá hemos aplicado esto. Acá, a la función externa le hemos aplicado la regla de la potencia. De esta forma. Y acá es la derivada de la función interna. Derivada de la función externa, aplicando la regla de la potencia. Y aquí la derivada de la función interna. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer otro tipo de ejercicios. Ahora, fíjense, antes de que me olvide. A ver, haremos uno más y después vamos a generalizar todo. Fíjense acá. A ver, tengo esta función. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos una función compuesta, como en el ejemplo anterior. Tengo una raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada, dentro del radicando, tengo otra función compuesta. Y además esta función compuesta está multiplicado por x cuadrado. Entonces acá tengo una función compuesta y tengo un producto de dos funciones. Entonces acá, previamente, tenemos que aplicar la regla del producto. A ver. Entonces, y', aplicando la regla del producto, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. A esto se llama, es la famosa regla del producto.
del producto de dos funciones. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular entonces. Aquí tenemos dos derivadas que hay que calcular. Entonces, seguimos calculando. Y'. Aquí directamente la regla de la potencia 2x. Esto se mantiene sin derivar. Más x cuadrado se mantiene. Y ahora acá, fíjense esta derivada. Aquí tenemos una función compuesta, parecida a esta, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, la función externa es la raíz cuadrada o la potencia, y la función interna es el radicando. Entonces ya sabemos, la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Ahí está, fíjense acá. Va a ser 1, la derivada de la función. A ver, ¿cómo es esto? O, fíjense esto, la derivada de la función externa va a ser así. 2 raíz 1 más x cuadrado. Esto es la derivada de la raíz cuadrada. Es esto. Aquí está en forma exponencial. Exponente negativo baja acá, lo convertimos nuevamente a raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Multiplicado por la derivada de la función interna, 2x. Ahí está. Entonces, fíjense acá, hemos aplicado la regla del producto y en esta derivada particular hemos aplicado la regla de la cadena. En estos ejemplos hemos aplicado, fíjense, la regla de la potencia, generalizada si ustedes quieren. Entonces, podemos generalizar todas las reglitas que hemos visto anteriormente. A ver. Aquí vamos a hacer un repaso general de todas esas reglitas. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ya, a ver. A ver, haremos acá reglas de derivación. Reglas de derivación. A ver, lo voy a poner aquí, generalizadas. No es el término adecuado, pero bueno, a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo y igual x a la n, ¿verdad? Ahí tengo una potencia. Su derivada es igual a ¿qué? Baja el exponente, se mantiene en la base y a su exponente le reducimos en 1. Esta es la famosa regla de la potencia. Ahora esta regla hemos generalizado nosotros. Aquí tengo y. Ahora en vez de solo x, aquí tengo una función g de x. Todo esto elevado a la n. Esto hemos visto acá en los ejercicios. Aquí está clarito, ¿verdad? Aquí está, fíjense, aquí tal vez. Fíjense acá. G. A esto yo le llamo g de x. Y esto está elevado a una potencia n. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Entonces, la derivada de esta función compuesta había sido igual a ¿qué? Igual, aplicamos la regla de la potencia. Esta regla, fíjense, baja el exponente y al exponente le reducimos en 1. La base se mantiene. Multiplicado, y aquí viene, por la derivada de la función interna.
Entonces, fíjense, esta es la regla de la potencia generalizada para la regla de la cadena. Y así podemos ir generalizando todas las otras formulitas que hemos visto. A ver, 2. Y igual a la x. ¿No? Ahí tengo una función exponencial. Aquí tengo una potencia y aquí tengo una función exponencial. Fíjense, la variable está en el exponente. Entonces aquí su derivada era igual a ¿qué? De esto. Entonces a la x por logaritmo natural de a. Esa es la derivada. En nuestro caso, ¿cómo será esta fórmula generalizada? Y igual a. Y fíjense ahora, en vez de x, aquí va a ser una función. Así. Entonces, su derivada de esta función, ¿cómo va a ser? La misma formulita. A, en vez de x, aquí va a ser g de x. Multiplicado, multiplicado por logaritmo de a. Esto es la derivada de la función exponencial. Multiplicado esto por la derivada de la función interna. ¿Ok? Ya, más o menos ya se están dando cuenta ustedes. Acá tengo una función específica, esta, donde la base es esta constante e. La derivada de esta, en base a esta formulita, es e a la x, ¿verdad? Directamente. Fíjense, acá yo reemplazo e, logaritmo de su misma base vale 1. Ahora, entonces, acá ¿cómo va a ser? Tengo e elevado a la g de x. Su derivada va a ser e a la g de x, multiplicado por la derivada de la función interna. A ver, vamos. 4. A ver, los logaritmos. Logaritmo de x en base a, en base cualquiera. Aquí es igual la derivada de esto. 1 sobre x por logaritmo natural de a. ¿Cómo será la regla generalizada de esta? Esto va a ser logaritmo de g de x en base a. Fíjense, reemplazamos x por una función. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Aquí la función externa es el logaritmo. La derivada del logaritmo, 1 sobre, aplicamos esta formulita, g de x multiplicado por logaritmo de a, multiplicado por g'. Ahí está. El otro, ya un caso particular, el logaritmo natural de x. La derivada de esto es igual a ¿qué? 1 sobre x, que es un caso particular de esto. Entonces, a ver, ¿cómo será aquí? El logaritmo natural de g de x. La derivada. 1 sobre g de x, multiplicado por g'. A ver, rápidamente, aquí tengo las trigonométricas. Seno de x. Aquí es igual a la derivada del seno, coseno. Entonces aquí ¿cómo va a ser la función compuesta? Va a ser seno de g de x.
Dentro del seno hay otra función. ¿Cómo se aplica aquí la regla de la cadena? La derivada del seno coseno de g de x multiplicado por la derivada de g de x. ¿Ya? Así es entonces cómo funcionan las diferentes reglas para funciones compuestas. Lo mismo es para el seno y para el coseno. Y tal vez lo voy a resumir acá. Ya ustedes se han dado cuenta. Hay tablitas, hay formularios de estas reglitas. Consíganse, tengan a la mano para que ustedes vayan practicando y para que vayan memorizando. Lo que tienen que hacer ustedes es memorizar estas formulitas. Entonces aquí tenemos 7. Vamos a tener el caso del coseno de x. Aquí vamos a tener, a ver, lo voy a hacer aquí directamente, creo. Y coseno de g de x. Aquí es igual a la derivada del coseno menos seno multiplicado por g'. Luego aquí tenemos tangente de g de x. Derivada. Aquí es igual a la derivada de la tangente. Secante cuadrado de g de x multiplicado por g'. A ver, luego tenemos acá las inversas, es decir, arco seno de g de x. Entonces su derivada va a ser igual. ¿A qué es igual la derivada del arco seno? 1 sobre raíz cuadrada 1 menos g de x al cuadrado multiplicado por g'. Luego tenemos arco coseno. Aquí es igual su derivada del arco coseno. Es la misma expresión, solo que es negativo. Ya, terminaremos de una vez. La otra sería el arco tangente. Bueno, aquí son las fórmulas más utilizadas. Aquí es igual la derivada del arco tangente. Es 1 sobre 1 más multiplicado por g'. Ahí está. Muy bien, ahí tienen las formulitas básicas generalizadas. A ver, vamos a ver ejemplos, otros ejemplos ahora con este tipo de funciones. Ejemplo, calcular y'. ¿Dónde estamos? A ver, estaba viendo por ahí, a ver. Y a ver, 1 a ver, y igual logaritmo natural de, fíjense, raíz cuadrada 1 más x cuadrada
A ver, este ejercicio que parece inofensivo, pero fíjense acá. Tengo aquí el logaritmo, dentro del logaritmo tengo una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tengo un polinomio. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la regla de la cadena? Y'. ¿Cuál es la función externa? El logaritmo. Entonces derivamos primero el logaritmo. La derivada del logaritmo natural. Vamos a nuestro formulario. Estamos en esta situación, fíjense. Logaritmo y dentro del logaritmo tengo una raíz cuadrada. La derivada del logaritmo, 1 sobre su argumento. 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo, 1 sobre raíz cuadrada. Multiplicado, y lo voy a hacer así por partes, por la derivada de la función interna. Ahí está. La derivada del logaritmo multiplicado por la derivada de la función interna. Nosotros ya sabemos que esta raíz cuadrada también sigue siendo una función compuesta. Tengo la raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tengo un polinomio. Entonces, nuevamente acá vuelvo a aplicar la regla de la cadena. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 1. Todo esto se mantiene. A ver, tal vez para ver más claramente, lo hacemos mejor aquí abajo. Entonces, aquí tengo y'. Esto se mantiene, lo voy a dejar así. Ahora acá, la derivada de la raíz cuadrada, ya sabemos, 1 sobre 2 raíz 1 más x cuadrado. Ahí está. Esto es la derivada de la raíz cuadrada. Ahora, multiplicado por la función interna de la raíz cuadrada, que vendría a ser esto. Y lo voy a hacer por partes, fíjense. Ahí está. Seguimos. Esto se mantiene, esto se mantiene. Ahora derivamos la función más interna, si ustedes quieren. Y esto es directamente 2x. Y ese es el resultado. Fíjense, aquí se ve ya un poquito más claramente porque se llama la regla de la cadena. Fíjense, vamos de la función externa hacia la función interna, en cadena. A ver, otro ejemplo. Tenía unos ejemplos por acá que no los encuentro. Un cachito. Aquí está. Ya, a ver esta. Y e a la 3x por tangente cuadrado. A ver, este le pondremos cuarta. Y aquí le pongo 2x. Fíjense acá. A ver, este ejercicio nos va a ayudar a pensar. A ver, entonces, regla de la cadena. Fíjense, aquí tengo antes un producto. Aquí tengo una función exponencial. Aquí tengo una función trigonométrica. Producto de una función exponencial por una función trigonométrica. Entonces, antes aplicamos la regla del producto. ¿Ya? Ahora, a ver, haremos primero la regla del producto. Entonces, es la derivada del primero
por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es la regla del producto. Ahora, vamos a calcular esas derivadas específicas. Acá, función compuesta, fíjense. Aquí tengo una función exponencial, ahora su exponente ya es compuesto. Con este 3 se convierte en compuesto. Aquí tengo esta situación. E a la g de x. Función compuesta. Entonces, regla de la cadena. ¿Esto va a ser igual a qué? La derivada de una función exponencial es la misma función exponencial. Esto va a ser e a la 3x. Multiplicado por la derivada de la función. ¿Esto cómo es? A ver, vamos acá. Multiplicado por la función interna. Así es, ¿no? Entonces aquí va a ser la derivada de la función interna, va a ser 3. Esto es la regla de la cadena de esta función compuesta. Esto se mantiene. Esto se mantiene. Ahora acá. Aquí tengo una función compuesta. ¿Cuál es la función externa? ¿Quién me dice en este caso? ¿Cuál es la función externa? ¿Están despiertos o no? ¿Me están siguiendo o no están siguiendo? ¿Cuál es la función externa acá? Fíjense acá. Aquí voy a hacer, aquí tengo tangente a la cuarta de 2x. Tal vez para ver más claramente esto podemos escribir de esta forma. Tangente de 2x y todo esto está elevado a la cuarta. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, aquí escrito de esta forma se ve más claramente. La función externa es la potencia. Por si acaso, ¿verdad? La potencia. Entonces acá aplicamos la regla de la potencia. Baja el exponente, la base se mantiene y a su exponente le reducimos en 1, queda 3. Por, a ver ahora, la derivada de la función interna. Así lo voy a hacer. Por pasos. ¿Sí? Entonces, a ver, y. Esto es y', y', y'. Esto se mantiene, esto se mantiene, esto se mantiene y esto se mantiene. Ahora acá. Aquí nuevamente tenemos una función compuesta. Aquí tengo la tangente y dentro de la tangente tengo otra función. Entonces, regla de la cadena. Entonces, la derivada de la tangente, a ver, aquí voy a hacer con este verdecito. La derivada de la tangente, sabemos, secante cuadrado de 2x. Esto ahora va a ser multiplicado por la derivada de 2x. ¿Verdad? Todo esto se puede hacer en un solo paso. Pero bueno, ahora estamos haciendo así por pasos para que ustedes vean claramente. Todo se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Y la derivada de esto va a ser 2. Y ahí terminamos. Ese es el resultado. A ver, voy a copiar aquí el resultado porque no se ve muy bien, creo. A ver. Con estos símbolos no se ve muy bien. A ver, aquí es e a la 3x por 3
por tangente 2x más e a la 3x 4. Se lo voy a copiar tal cual está. Obviamente esto habría que ordenarlo, simplificarlo y todo eso, ¿verdad? Pero por el momento lo vamos a dejar esto ahí. Ahí está. Así es el resultado. A ver, un hito más. ¿Están despiertos? A ver, ¿me están siguiendo? A ver, hablen pues. Da lo mismo que les mande clases grabadas o que pasemos porque es absolutamente lo mismo. A ver, 3. Voy a ver dónde está el Meet. Pues ya han abandonado la clase. A ver, continuamos entonces acá. A ver, este ejercicio. Vamos a hacer con un azulito. Y igual. Logaritmo cubo de x sobre raíz 2x cuadrado más 1. Que no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve la pantalla? ¿Qué ha pasado? A ver, un cachito vamos a tener. Estamos haciendo regla de la cadena. Y aquí está, a ver. Entonces, fíjense acá. Tenemos previamente un cociente. A ver. Entonces, antes de aplicar la regla de la cadena, aquí aplicamos la regla del cociente. Vamos a hacer un poquito más abajo. Y prima. A ver, entonces esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la regla del cociente. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto sobre el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto es la regla del cociente. Hace rato hemos visto la regla del producto. Esta es regla del cociente. Ok. A ver, aquí estoy viendo una cosa. Esto podemos simplificar. Acá. Luego, ahora fíjense. Esta derivada, regla de la cadena. Aquí, regla de la cadena. A ver, lo vamos a hacer directamente. Esto creo que ya hemos entendido. A ver, y'. Voy a hacer primero esta línea de división. Ya. Aquí, ¿cuál es la función externa? El cubo. Esto es logaritmo de x al cubo. A ver, o sea, para ver más claramente. Lo que le estoy diciendo es esto. Aquí tengo logaritmo así, ¿verdad? Esto yo puedo reescribir de esta forma para ver más claramente. Así. Entonces, fíjense, la función externa es el cubo. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto va a ser, entonces,
la potencia. Baja el exponente, el logaritmo se mantiene, le reducimos en 1, ¿verdad? Regla de la potencia. Por la derivada de la función interna es el logaritmo, va a ser 1 sobre x. ¿Ok? Ahí está, la regla de la cadena. Es la derivada de la potencia y es la derivada del logaritmo. Lo demás se mantiene. Copiamos. A ver, lo vamos a hacer con otro color, con el azul, para distinguir dónde hemos derivado y dónde se mantiene. Menos. Esto se mantiene. Ahora acá. Aquí nuevamente es una función compuesta, ya sabemos, aquí tengo la raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada tengo este polinomio. Entonces, la derivada de la función externa es la raíz cuadrada. Y eso ya sabemos que esto es igual a esto. Ahora, por la derivada de la función interna, va a ser 4x. Ahí está. Y esto ha quedado como 2x cuadrado más 1. Ok, ahí está. La regla del cociente y la regla de la cadena. Ok. Espero que haya grabado la clase sin problema para que luego lo voy a cargar dentro de un momento. No entiendo por qué se ha salido del Meet. ¿Hay algunos todavía en el Meet?